2 años de la composición del poema Primero Sueño de Sor Juana, el investigador Américo Larralde Rangel analiza el texto y le da una reinterpretación novedosa, colocándolo en el mundo de la astrología. Este ensayo, publicado bajo el título El eclipse del sueño de Sor Juana, nos permite acercarnos al complejo y hermético poema barroco de la monja Jerónima. Esta interpretación es básica para la lectura. No estoy diciendo que supla otras lecturas, porque hay interpretaciones naturalistas, y luego hay metafóricas y simbólicas y morales, ¿no? Entonces, pero si no sabemos lo que está diciendo un autor, en este caso Sor Juana, pues no tenemos un asidero. Entonces esto lo que da es un asidero más para la lectura del poema. Mediante un programa, Larralde afirma que el poema describe un eclipse lunar ocurrido en la Ciudad de México el 22 de diciembre de 1684, es decir, en el solsticio de invierno. Luego viene pues mi interpretación, ¿verdad? O sea, identifico a los personajes que intervienen, que Apócrates, que Nitimenes, que Caldón, o sea, como en una obra de teatro. Es una cuestión de que si no sabes quiénes son los personajes y cuáles son los lugares de que trata la obra, pues difícilmente la vas a captar. Agradezco a la Universidad Autónoma de Nuevo León, mi alma mater, por permitirme estar aquí en este recinto. Américo Larralde por su deferencia. Al enterarme de que había salido de la imprenta el libro El eclipse de Sor Juana, de Américo Larralde, me dio gusto y pensé, por fin materializó su sueño. Me comuniqué de inmediato con él para felicitarlo y aprovechar la ocasión para hacerle la pregunta obligada: ¿cuándo vienes a presentar tu libro? Contestó que no podía, y como excusa agregó: me siento como una momia guarecida solamente por la madera incorruptible del sicomoro. Y después de reírse añadió: aquí lo atractivo es lo preciosísimo que les quedó el libro, que se trata de Sor Juana, y lo singular de la tesis, no el autor. En una inspirada noche de 1985, en su casa, se lee el poema Primero Sueño. Al finalizar, con naturalidad, el anfitrión afirma: se trata de un eclipse de luna. Para él, la revelación fue evidente, como si exprofeso se hubiera preparado. Tenía el bagaje de conocimientos que le permitió vislumbrar el descubrimiento. A partir de ese momento, Américo se aboca a demostrar su hipótesis con enfoque sistémico y rigor metodológico. Desmenuza los versos del poema, forma grupos, analiza sus relaciones e interpreta lo que no se percibe a simple vista. Para el autor del libro, el que Sor Juana haya hecho mención del poeta griego Arato, siglo III a.C., autor del primer tratado sistemático de las estrellas, apoya la validez de su tesis. A los 33 años, ella describe el ciclo del amanecer, después de un eclipse lunar sucedido el solsticio de invierno de 1684 en la Ciudad de México. Tuvieron que pasar más de 3 siglos para llegar a la conclusión antes mencionada. Las interpretaciones han sido muchas, tantas como los estudiosos del papelillo. Américo Larralde Rangel nos ofrece una más de ellas, pero esta es totalmente diferente a cualquier anterior. Esta bella edición del Fondo de Cultura, tan pulcra como la que el mismo autor editó, nos entrega una versión diferente, distinta. Nadie antes había reparado en ese significado del poema. El autor de El eclipse del sueño de Sor Juana refiere que una lectura del poema en un círculo de amigos, como ya lo refirió Rafael,
le dan a él la idea de que se está hablando de la geometría de un eclipse lunar, como si la sombra piramidal que surge de la Tierra fuese aquella que impidiese que la luz del sol llegue a iluminar a la luna en el eclipse, y allí se inicia la aventura de interpretación del poema Primero Sueño que hace Américo. Esta recepción lleva al autor a viajar al mismo tiempo y al mismo momento de la observación del eclipse y pararse junto a Sor Juana. Esa tarde-noche en que el eclipse sucede, y contemplar el cielo junto a ella, seguramente parada en la azotea de su celda del convento. Sergio Fernández dice en el prólogo del libro, que intitula Tres ojos hacia el mismo cielo, en el que quiere hacer notar que son tres los que contemplan el fenómeno del eclipse: Sor Juana misma, Américo Larralde y, en último término, así lo dice él, un tanto agazapado, yo. Nosotros nos unimos a ellos en la lectura del libro. Américo viaja en el tiempo para llegar al siglo XVII. Recrea el momento en el que ocurre el eclipse lunar parcial del 21 de diciembre de 1684, que inspira a Sor Juana a escribir uno de los poemas más importantes de todos los tiempos, escritos en lengua española. De este encuentro virtual en que el autor del libro que hoy presentamos recrea, surge una interpretación diferente, y tiene que ver esa noche de luna llena que se ve parcialmente oscurecida por el tránsito de la Tierra entre el Sol y la Luna. Qué suerte la nuestra, pues Américo nos ofrece la oportunidad de un viaje hacia el pasado en la lectura de su libro. Su interpretación, por demás muy minuciosa, nos traslada por los recovecos de la cultura de la Nueva España y nos imbuye de los conocimientos de la época en que Sor Juana. Américo dice de Sor Juana: alude en sus versos a la fecha misma en que lo escribe, y encuentra la fecha en que ella observa el cielo, el 21 de diciembre de 1684, fecha en que ocurre el eclipse, y que también es el solsticio de invierno. El autor además nos dice: y entre una y otra, las constelaciones que nombra de manera explícita Sor Juana en su poema dibujan el horizonte de poniente a oriente: Argo Navis, Canis Major, Orión, Auriga, Piscis, las Pléyades, Cefeo y Aquila. Y las constelaciones del eje del eclipse de manera tácita las nombra: Géminis, en donde está la luna, su opuesto; Sagitario, donde está el sol, además de Libra ocupado por Venus, y tal vez el Lince y Lira junto a Águila. Américo nos da a conocer a la Sor Juana racionalista y sabia, la mujer estudiosa que leía a sus contemporáneos como Cartario, Macrobio, Arato. También todos ellos hablan del simbolismo del cielo y de la astronomía. Eran los sabios de Occidente de la época. Nos muestra también sus conocimientos de la mitología antigua cuando ella menciona a Faetón, ese joven cuyo padre es el astro de la luz ardiente, a quien suplica darle la prueba contundente de su paternidad, pidiéndole que le deje conducir su carroza para alumbrar al mundo. Sor Juana es temeraria en el sueño, abunda en los retos del conocimiento, perfila la ilustración a un siglo en el que todavía subsiste la Inquisición. Américo trae a nuestra presencia las imágenes que Sor Juana repasa en su poema, y en el libro las explica y las detalla. Nos permite entrar en sus investigaciones con las mínimas nociones y salir doctos. Nos lleva de la mano, hacia la cultura de la época, y nos hace sentir que el nombre de Sor Juana nunca ha abandonado la eclíptica humana. Américo aborda el poema
y lo aborda desde la explicación de un fenómeno natural que es el eclipse, y con un enfoque científico nos hace claro cómo Sor Juana toma la emoción poética y la razón y las vuelve número. Muchas gracias.